vamos a la mañana, veo llegar a Zenén Ceferino, ya vamos a estar platicando con él y ya nos estará tocando también alguna de sus piezas musicales y estará versando sobre las noticias importantes que ya está escuchando aquí en Sin Censura. Zenén Ceferino, a quien usted ve versar las noticias en Éntrale Sin Miedo de 8 a 10 de la noche en La Octava. Los esperamos, por cierto, hoy va a estar bueno el programa desde aquí, desde el Zócalo capitalino, para tele abierta, radio abierta y redes sociales. Bueno, a ver, mi querido Toño, por ahí hay declaraciones de Santiago Nieto, quien hoy fue el protagonista principal, personaje de la mañanera en Palacio Nacional, que habla de cómo la familia, presuntamente la familia de García Luna, triangulaba los dineros, los recursos. Esto es relevante, porque las investigaciones exclusivas que nos ha presentado en Sin Censura Julio C. Roa desde Estados Unidos mencionan a empresas en las que tanto la señora, la esposa de García Luna, como el ex superpolicía en tiempos del comandante Borolas son propietarios de estas empresas. Yo creo que el rastro del dinero nos va a llevar, como en el caso de Lozoya Austin, hasta la mamá de Lozoya, hasta las hermanas de Lozoya, obviamente la esposa de Lozoya. Así creo que va a ir deshojando la margarita la unidad de inteligencia financiera al mando de Santiago Nieto. Y es que ahí es como podemos ver que los funcionarios utilizan a los familiares aprovechándose de que como no son servidores públicos, pues pueden tener empresas y pueden empezar a hacer sus movimientos pensando que así van a borrar el rastro del dinero que se están transando o de los sobornos que reciben. Eso es algo que también debe de legislar la Cámara de Diputados, ya que tocamos el tema, los diputados deben de empezar a legislar para evitar este tipo de situaciones. Y además, para darle herramientas a la Secretaría de la Función Pública para que no solamente investigue las propiedades, sino los dineros con los que se compran esas propiedades. Me refiero al caso de Manuel Bartlett, por ejemplo, que mucho se ha platicado y dicen, no, pues ya se investigó y ya, sí, pero no se llegó hasta el meollo del asunto, que era con dinero bien habido o mal habido que se compraron las propiedades que tienen los hijos de Bartlett, la pareja sentimental, novia de Bartlett, y solamente doy este ejemplo porque es el más reciente para la gente. Pero así hay muchos. ¿Cuántos políticos no hemos visto, funcionarios en cualquier cargo, que justamente han hecho esta misma dinámica? Las esposas son las representantes de la empresa, o son los hijos, o le heredan propiedades en vida a los hijos. O sea, de esa forma se lavan las manos. Buscan lavarse las manos y decir, bueno, a ver, ahí está mi hijo. No se lavan las manos. Romero Hicks. Perdón. Toñito, creo que te dio algo, ¿verdad? Se me fue chueco el café. La tosecilla esa no tiene nada que ver con esta tos, cabrón. Romero de Champs. Sí. Acuérdense que sus hijos tienen hasta aviones privados y el perrito. Dicen que nada es de Romero de Champs, que es de sus hijos, mal pensados. El Baester y su mamá, qué feo que sean. Así es que nosotros somos los mal pensados, ¿verdad? Sí, yo sé. Bueno, pues ahí es en donde está el detalle. Justamente ahí es en donde tenemos que exigirle a los diputados que se pongan a legislar para darle las herramientas, como bien dice Vicente, a la Secretaría de la Función Pública, a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque una cosa es tener el rastro y otra cosa es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos en dónde está, a quién, cómo los castigamos. La ley de qué forma nos ampara para empezar a poner castigos ejemplares para que ya no les den ganas de volverlo a hacer. Creo que ese es el punto principal, Toñito. Y la neta sí Luisa Orozco escribe, Vicente, ya dejen de estar chingando al señor Bartlett. No, si el señor Bartlett nada más falta que le pongamos una aura como ángel y perdone usted, Luisa Orozco, por pensar mal de tan honorable, impoluto y nunca cuestionado Manuel Bartlett Díaz, al que fue señalado por la muerte de Kiki Camarena y Manuel Buendía, al exgobernador de Puebla. No, hombre, si el señor es una blanca palomita, disculpe usted,
Nótese mi sarcasmo. Así es como vamos a poder dudar de ese grandísimo expriista que fue secretario de Gobernación en esos tiempos en los que no se torturaba en la Secretaría de Gobernación, señora Luisa, Estoy siendo sarcástico, evidentemente. Aquí la solicitud muy fuerte para Santiago Nieto. Sí, qué bueno que la función pública haya determinado que estas propiedades le pertenecen a la novia y a los hijos de Manuel Bartlett, pero hace falta la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hizo falta Vicente y Meme que se hiciera esa pregunta en la conferencia mañanera. Oiga, señor don Santiago Nieto, ¿cómo por qué no han investigado las cuentas también de Manuel Bartlett? Así nada más, ¿no? Para que todo quede claro, para que seamos de lo más transparentes. Así es, mi querido Toño. ¿Qué andas haciendo, Gunter Castillo? A lo que debe de estar no está, y acá anda. Ay, Gunter Castillo. Pero bueno, a ver, vamos a escuchar a Santiago Nieto precisamente hablar de estos casos, pues. De México. Adelante, por favor. El caso del señor García Luna, se pudo identificar que la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá y previamente a ello la adquisición de un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta Secretaría durante el año 2008 hizo la adquisición del software a una empresa que finalmente siguió utilizando el software más allá de las propias instalaciones de la Secretaría de la Seguridad Pública, es decir, se trasladó un bien adquirido un software adquirido por recursos públicos para una empresa de naturaleza privada. Durante los años 2013, 2017, 2018 hay pagos por 2.623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos, entre otros espacios, a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros espacios. ¿Qué es relevante sobre esto? La triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna, y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Estamos preparando la vista ante la Secretaría de la Función Pública. Adelante, por favor. Y se puede ver los mecanismos. Entiendo, Toño, ahora entiendo por qué Julio Cerroa, cuando investigó las propiedades, algunas de las propiedades, porque creo que no son todas, de Genaro García Luna en el área de Miami, Florida, no encontró nunca un crédito en un banco, una hipoteca. Pues si estamos entendiendo bien a Santiago Nieto, las transferencias se hacían a través de esta cuenta en Panamá, creo que dijo, ¿no? Y de ahí sostenían el estilo de vida lujoso de Genaro García Luna y su familia. Pues con razón no había rastro en Estados Unidos, porque lo compraban, me quiero imaginar, al chas, al cash o en efectivo, como le quieran llamar, a billetazo limpio, porque el dinero venía de estas cuentas. Nunca, como Vicente Serrano, por ejemplo, yo soy disque dueño de mi propiedad, todavía se la debo al pinche banco por otros 20 años, pero uno va al banco y dice, oye, no tengo lana para comprar esta propiedad, préstame el dinero, como cualquier hijo de vecino, como cualquier normal. Bueno, pues en el caso de Genaro García Luna, Julio Cerroa no pudo rastrear ninguna cuenta, ninguna hipoteca, ningún crédito a su nombre o a sus empresas en algún banco en Estados Unidos. Y es que así es como se maneja. Caso similar ocurrió con las propiedades de Romero de Champs, con las propiedades del Bester Gordillo, fueron pagadas de un solo tajo. Se pagaron en un solo monto. En el caso de Romero de Champs y del Bester fueron pagadas incluso en efectivo. Se mencionaba que fueron pagadas en efectivo. Imagínense nada más de dónde venía la lana, como para tener 7 millones así en efectivo, no de pasa, ya vengo a comprar mi casa, vámonos. Imagínense. Ahora, en el caso de Genaro García Luna, utilizan el tema de las empresas. Esta triangulación en donde la esposa era la representante legal, él se lavaba las manos, no recibía nada, y así lavaban el dinero que recibían del cártel de Sinaloa. Por eso estoy tan emputado, Toño, con el caso del Bester Gordillo. ¿Quién en su sano juicio, a menos que ande acalderonado, aborolado, lo pensaría y lo aceptaría? ¿Quién en su sano juicio puede creer que una humilde profesora como el Bester Gordillo tendría tanta pinche millonada
para irse a Coronado, a una de las zonas Diego, y no comprarse una, creo que 2 propiedades, 2 casas. Sí, ahí en donde puro pinche machuchón vive. O sea, a ver, ¿cómo es posible que a la señora hasta le ofrecimos disculpas los mexicanos, salió libre de toda culpa? Le liberaron sus bienes. Si yo hago un depósito, ya no voy muy lejos, a través de Western Union, que sea mayor a $10,000, a $50,000, ya no digo millones de dólares, me cae encima el gobierno de Estados Unidos y me investiga hasta por debajo de la lengua. Así es. Por la ley antilavado. ¿Cómo chingados, díganme ustedes, cómo aceptar que la profesora Elbester Gordillo haya podido comprar estas propiedades, estas casotas, estas mansiones con dinero bien habido? Si la señora, ¿cuánto ganaba como profesora? Mi mamá fue profesora rural, 20 años, chingada madre. No, y apenas nos alcanzaba para medio comer. O sea, ¿cómo puede ser posible que también nos hagan estas chingaderas? No, el salario en promedio de un líder sindical va en los 30,000 pesos mensuales, imagínese usted, imposible con 30,000 pesos mensuales poderse comprar una casa en Coronado, California, ¿no? Definitivamente, y teníamos esa realidad, esa historia, la historia de la maestra Elbester Gordillo, mejor conocida como la maestra cara de pescado, que pues tuvo de cualquier tipo de haberes en la política. Creo que es Vicente la mujer más conectada de México, de verdad. Tal vez el pulpo que tiene los tentáculos en muchas partes en México, ese es Elbester Gordillo, porque ha tenido relaciones, políticas, con gente del conservadurismo, de la izquierda, del centro, de muchos puntos. La problemática aquí es lo que da a conocer Santiago Nieto en cuanto a la forma en la que, mediante una empresa de Panamá, se obtienen ganancias por parte del gobierno mexicano, y esas ganancias se van a la riqueza de Genaro García Luna en Miami. Y a mí de inmediato me vino a la mente el esquema de corrupción y el esquema de lavado de dinero de los Panama Papers. En efecto, un esquema con el que se podía ocultar una serie de propiedades, de ganancias, de activos y etcétera, mediante una firma también de disque consultoría, de una firma jurídica, se acordarán ustedes de Mossack Fonseca, etcétera, ¿no? Entonces, en estos paraísos fiscales, ¿no? Como Panamá, por ejemplo, en su momento ya no, acuérdense que Noriega también así lo agarran, ¿no? así lo pueden agarrar el gobierno de los Estados Unidos, pero sí hay que darnos cuenta que si tenemos instituciones fuertes, como estamos viendo que se está convirtiendo esta unidad de inteligencia financiera, podemos llegar hasta las últimas consecuencias. Esta unidad de inteligencia financiera también debería estar investigando a esa Elbester Gordillo, como bien dice Vicente Serrano. ¿Por qué no está investigando a Elbester Gordillo? No lo sé. De hecho, en la mañanera, Sandy Aguilera le pregunta al titular de esta unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, por qué liberaron los activos de la maestra Elbester Gordillo después de que fue liberada, y él dice, en muy pocas palabras, en menos de 30 segundos, esa fue la Fiscalía General, no nosotros, y se abstiene del caso. Lo entiendo perfectamente, la maestra Elbester Gordillo es una mujer muy poderosa, eso es la realidad, pero tenemos ya que enfrentar a la corrupción como se debe. Esta unidad de inteligencia financiera se está fortaleciendo y tiene que enfrentar a la corrupción de frente. Ya no le puede importar si Santiago Nieto, Vicente Meme y Público Consentidor está investigando a los más poderosos narcotraficantes, ¿por qué no a los demás? ¿Por qué no a esta mujer tan poderosa? ¿No? No sé. Oye, mi querido Toño, a ver,